Un hombre solo, una espada, una mente vacía, y sin embargo más poderosa que 1000 ejércitos. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un libro, es una forma de vivir, una estrategia, una transformación interior. El libro del vacío, de Miyamoto Musashi, no enseña únicamente a combatir, enseña a dominar tu mente en medio del caos. En la cadena Libros Raros, no resumimos libros, revelamos verdades olvidadas. Si quieres pensar como un estratega, actuar como un guerrero y ver lo que otros no ven, quédate hasta el final. Este viaje puede cambiar tu forma de vivir. Introducción. En esta introducción, prepárate para entrar en un mundo donde la disciplina, la estrategia y el dominio de uno mismo se convierten en armas invisibles. El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi no es solo una guía para guerreros, es una filosofía de vida que ha trascendido el tiempo. A través de sus enseñanzas, descubrirás cómo pensar con claridad, actuar con precisión y desarrollar una fuerza interior que pocos logran dominar realmente. En el canal Libros Raros, nuestro objetivo es ayudarte a ver más allá de lo evidente y comprender ideas profundas que pueden transformar tu vida. Pero antes de continuar, tómate un momento para suscribirte, porque cada video está diseñado para darte conocimientos raros y poderosos. Lo que estás a punto de descubrir no trata solo del combate, sino de cómo enfrentas la vida, los desafíos y, sobre todo, a ti mismo. Mantente atento, porque esto es solo el comienzo. Capítulo 1. La vía del guerrero. Caminar por la vía del guerrero no es simplemente aprender a luchar, sino comprender profundamente la naturaleza de uno mismo y del mundo que lo rodea. En la enseñanza transmitida por Miyamoto Musashi, la verdadera fuerza no reside únicamente en la habilidad con la espada, sino en la claridad mental, la disciplina constante y la capacidad de actuar sin vacilación. La vía no es un camino externo que se recorre con los pies, sino un proceso interno que transforma cada pensamiento, cada decisión y cada acción en una expresión consciente de dominio. Desde el inicio, la disciplina aparece como el pilar fundamental. No se trata de una imposición rígida ni de una obediencia ciega, sino de una práctica constante que moldea el carácter. La disciplina permite que el individuo no dependa de sus emociones pasajeras ni de las circunstancias externas. En lugar de reaccionar impulsivamente, aprende a responder con precisión. Esta diferencia, aparentemente sutil, marca la distancia entre alguien que simplemente vive y alguien que domina su existencia. Musashi insistía en la repetición, en el entrenamiento diario, no como una rutina vacía, sino como un medio para eliminar lo innecesario y revelar lo esencial. La estrategia, por su parte, no es solo una herramienta para vencer a un oponente, sino una forma de ver la realidad. Pensar estratégicamente implica anticipar, observar sin prejuicios y comprender las dinámicas ocultas de cada situación. El guerrero no actúa al azar ni se deja llevar por la emoción del momento. Cada movimiento tiene una intención. Cada pausa tiene un significado. En este sentido, la estrategia se convierte en una extensión de la mente, una manera de interactuar con el mundo de forma consciente y eficaz. En la vida cotidiana, esto se traduce en la capacidad de tomar decisiones acertadas, de adaptarse sin perder el rumbo y de mantener la claridad incluso en medio del caos. Sin embargo, ni la disciplina ni la estrategia pueden sostenerse sin el tercer elemento esencial, el dominio de uno mismo. Este aspecto es quizás el más difícil, porque implica enfrentarse a las propias limitaciones, a los miedos y a las contradicciones internas.
Dominarse no significa suprimir las emociones, sino comprenderlas y no dejarse controlar por ellas. Un guerrero que no se conoce a sí mismo está condenado a ser impredecible, no en el sentido de ser creativo, sino en el de ser inestable. La estabilidad interna, en cambio, permite actuar con coherencia y mantener el equilibrio incluso en situaciones extremas. En la obra de Musashi, la vía del guerrero se presenta como un camino que trasciende el combate físico. La espada es solo un símbolo, una herramienta que refleja el estado interno de quien la maneja. Si la mente está dispersa, la técnica será imperfecta. Si la mente es clara, incluso un movimiento simple puede ser decisivo. Esta relación entre lo interno y lo externo es central en la comprensión de la vía. No se trata de perfeccionar únicamente las habilidades visibles, sino de alinear todos los aspectos del ser en una misma dirección. La constancia es otro elemento clave. No basta con comprender intelectualmente estos principios. Es necesario incorporarlos a través de la práctica. La repetición no es redundante cuando se realiza con atención. Cada repetición revela detalles nuevos, corrige errores sutiles y fortalece la conexión entre intención y acción. En este proceso, el tiempo juega un papel fundamental. La transformación no ocurre de manera inmediata, sino que se construye gradualmente, a través de pequeños avances que, acumulados, generan un cambio profundo. Al mismo tiempo, la vía exige una actitud de aprendizaje continuo. El guerrero no se considera nunca completamente formado. Siempre hay algo que mejorar, algo que comprender mejor. Esta humildad no es una debilidad, sino una fortaleza, porque permite mantenerse abierto a nuevas perspectivas y evitar la rigidez mental. La rigidez, en cualquier forma, limita la capacidad de adaptación y, por lo tanto, reduce la eficacia. La observación también ocupa un lugar central. Observar no es simplemente mirar, sino percibir con atención los detalles, las intenciones y las dinámicas que no son evidentes a primera vista. El guerrero observa a su entorno, a sus oponentes y, sobre todo, a sí mismo. Esta observación constante permite ajustar el comportamiento, anticipar cambios y actuar con mayor precisión. Sin observación, la acción se vuelve ciega. Con observación, se vuelve consciente. Otro aspecto importante es la relación con el miedo. El miedo es una reacción natural, pero no debe convertirse en un obstáculo. En la vía del guerrero, el miedo se reconoce, pero no se permite que dicte las decisiones. Esto no significa ausencia de miedo, sino una relación diferente con él. Al comprender su origen y su funcionamiento, el guerrero puede actuar a pesar de él, manteniendo la claridad y la determinación. La simplicidad es igualmente valorada. A medida que el conocimiento aumenta, existe el riesgo de complicar innecesariamente las acciones. Musashi enfatizaba la importancia de eliminar lo superfluo y centrarse en lo esencial. La verdadera maestría no se manifiesta en la complejidad, sino en la capacidad de hacer lo necesario de la manera más directa y eficaz. Esta simplicidad no es el resultado de la ignorancia, sino de una comprensión profunda que permite ver más allá de las distracciones. La vía del guerrero también implica responsabilidad. Cada acción tiene consecuencias, y el guerrero es consciente de ello. No actúa de manera impulsiva ni irresponsable, sino con una comprensión clara de lo que está en juego. Esta responsabilidad se extiende más allá del combate, abarcando todas las áreas de la vida. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción se convierte en un objetivo constante. En este contexto, el entorno deja de ser un factor determinante y se convierte en un elemento con el que se interactúa.
Las circunstancias pueden ser favorables o adversas, pero el verdadero poder reside en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Esta adaptabilidad no es una forma de debilidad, sino una expresión de inteligencia práctica. El guerrero flexible puede cambiar de estrategia, ajustar su enfoque y responder a lo inesperado sin perder el control. La energía también juega un papel crucial. No se trata solo de fuerza física, sino de la manera en que se utiliza esa energía. Un movimiento preciso requiere menos esfuerzo que uno desordenado. La eficiencia energética es una consecuencia de la claridad mental y de la técnica refinada. En la vida cotidiana, esto se traduce en la capacidad de actuar sin desperdiciar recursos, de concentrar la atención en lo que realmente importa. La vía del guerrero, tal como la presenta Musashi, no es un camino exclusivo para combatientes. Es una forma de vida que puede aplicarse en cualquier contexto. La disciplina, la estrategia y el dominio de uno mismo son cualidades universales que permiten enfrentar los desafíos con mayor eficacia. Cada situación se convierte en una oportunidad para aplicar estos principios, para aprender y para crecer. A lo largo del tiempo, estos conceptos han sido interpretados de diferentes maneras, pero su esencia permanece constante. La búsqueda de la claridad, la práctica constante y la comprensión de uno mismo son elementos que trascienden culturas y épocas. En este sentido, la vía del guerrero no pertenece a un lugar ni a un momento específico, sino a una dimensión de la experiencia humana que sigue siendo relevante. Comprender esta vía no significa adoptarla de manera superficial, sino integrarla en la vida diaria. Cada decisión, cada interacción, cada desafío puede ser abordado desde esta perspectiva. La diferencia no está en lo que se hace, sino en cómo se hace. Y en ese cómo se revela el verdadero sentido de la vía. Así, la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en una herramienta de libertad. La estrategia deja de ser una técnica limitada y se transforma en una forma de pensar. El dominio de uno mismo deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una práctica constante. Y en la intersección de estos elementos se configura la esencia de la vía del guerrero, no como un concepto distante, sino como una realidad que puede ser vivida en cada momento. Capítulo 2. La tierra. Los fundamentos. Forjar una base sólida es el primer paso para cualquier forma de dominio, ya sea en el combate, en la estrategia o en la vida misma. En la enseñanza de Miyamoto Musashi, la tierra representa aquello que es estable, aquello que no cambia fácilmente y que sostiene todo lo demás. No se trata únicamente de una metáfora, sino de una realidad práctica. Sin fundamentos firmes, cualquier técnica, por avanzada que sea, se vuelve frágil e inconsistente. La tierra es el punto de partida, el lugar donde se construye todo lo que vendrá después. La postura es uno de los elementos más visibles de estos fundamentos, pero también uno de los más malinterpretados. No es solo la posición del cuerpo, sino la expresión externa de un equilibrio interno. Una postura correcta no se fuerza, se encuentra. Surge cuando el cuerpo y la mente están alineados, cuando no hay tensión innecesaria ni rigidez. En este estado, el movimiento se vuelve natural, fluido, sin obstáculos. La estabilidad no implica inmovilidad, sino la capacidad de moverse sin perder el centro. El centro, en este contexto, no es un punto físico exacto, sino una referencia interna. Mantener el centro significa no ser arrastrado por impulsos externos ni por reacciones internas descontroladas. Cuando el centro se pierde, el movimiento se vuelve errático, la percepción se distorsiona y la acción pierde eficacia. Por eso,
Antes de aprender técnicas complejas, es esencial aprender a mantenerse centrado, a reconocer cuándo se pierde ese equilibrio y cómo recuperarlo. La mente, al igual que el cuerpo, necesita una base firme. Una mente dispersa no puede sostener una estrategia clara ni una acción precisa. En la vía descrita por Musashi, la claridad mental no es un estado excepcional, sino una condición que se cultiva constantemente. Esto implica observar los propios pensamientos sin identificarse completamente con ellos, reconocer las distracciones y volver al foco con intención. La mente, cuando está entrenada, se convierte en una herramienta confiable en lugar de un obstáculo. La visión del combate, dentro de esta enseñanza, va más allá del enfrentamiento físico. El combate es una representación de los desafíos de la vida, de las decisiones que deben tomarse bajo presión, de la necesidad de actuar con rapidez y precisión. Entender el combate como una extensión de la vida permite aplicar los mismos principios en diferentes contextos. La preparación, la observación, la anticipación. Todos estos elementos son relevantes tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. La tierra también representa la realidad tal como es, sin adornos ni ilusiones. En este nivel, no hay espacio para interpretaciones fantasiosas ni para expectativas irreales. El guerrero debe ver las cosas con claridad, aceptar las condiciones presentes y actuar en consecuencia. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de lucidez. Solo al reconocer la realidad se puede interactuar con ella de manera efectiva. Otro aspecto fundamental es la repetición consciente. Practicar los fundamentos no es una tarea que se abandona una vez adquirida cierta habilidad. Al contrario, es un proceso continuo. Cada repetición refuerza la conexión entre mente y cuerpo, entre intención y acción. A medida que la práctica se profundiza, lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural. Esta naturalidad es el resultado de una base sólida, no de una improvisación. En este proceso, la paciencia juega un papel esencial. La construcción de fundamentos no es rápida ni espectacular. No produce resultados inmediatos que puedan ser exhibidos fácilmente. Sin embargo, es precisamente esta lentitud la que permite una integración profunda. Lo que se construye con prisa suele carecer de estabilidad. Lo que se construye con paciencia tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo. La relación con el entorno también forma parte de estos fundamentos. La tierra no es solo el individuo, sino el contexto en el que se encuentra. Comprender el terreno, adaptarse a las condiciones, utilizar los elementos disponibles, todo esto forma parte de una visión completa. El guerrero no actúa en el vacío, sino en un espacio que influye en sus decisiones y en sus movimientos. Ignorar este contexto es limitar la eficacia. La economía del movimiento es otra consecuencia directa de una base sólida. Cuando los fundamentos están bien establecidos, cada acción se realiza con el mínimo esfuerzo necesario. No hay movimientos superfluos, no hay energía desperdiciada. Esta eficiencia no es el resultado de la fuerza bruta, sino de la comprensión. Saber qué hacer y cómo hacerlo en el momento adecuado permite actuar con precisión y sin desgaste innecesario. El cuerpo, en este sentido, se convierte en un instrumento afinado. No se trata de desarrollar fuerza sin control, sino de integrar fuerza, flexibilidad y coordinación. Cada parte del cuerpo tiene una función y todas trabajan en conjunto. Esta integración es posible gracias a la práctica constante de los fundamentos que alinean el cuerpo con la intención. La respiración, aunque a menudo pasa desapercibida, es un elemento clave en esta estructura. Una respiración desordenada refleja una mente agitada y un cuerpo tenso. En cambio,
Una respiración equilibrada contribuye a mantener la calma, a sostener el ritmo y a facilitar la concentración. No se trata de técnicas complejas, sino de una atención consciente a un proceso natural. La estabilidad emocional también forma parte de la tierra. Las emociones, cuando no se comprenden, pueden desestabilizar la acción y nublar el juicio. Sin embargo, no se trata de eliminarlas, sino de reconocerlas y no dejarse dominar por ellas. Esta relación equilibrada permite mantener la claridad incluso en situaciones intensas. En la enseñanza de Musashi, la simplicidad vuelve a aparecer como un principio esencial. Los fundamentos no son complicados, pero requieren una atención constante. La tendencia a buscar técnicas avanzadas antes de dominar lo básico es una forma de evitar el trabajo real. La verdadera profundidad se encuentra en lo simple cuando se explora con dedicación. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción es otro indicador de una base sólida. Cuando estos elementos están alineados, la acción se vuelve directa y efectiva. No hay contradicciones internas que generen dudas o bloqueos. Esta coherencia no se logra de un día para otro, sino a través de una práctica constante de observación y ajuste. La adaptabilidad, aunque se desarrolla más plenamente en niveles posteriores, comienza en la tierra. Una base sólida no es rígida, sino flexible. Permite ajustarse a diferentes situaciones sin perder estabilidad. Esta combinación de firmeza y flexibilidad es lo que hace que los fundamentos sean verdaderamente útiles. La relación con el tiempo también cambia cuando los fundamentos están bien establecidos. En lugar de apresurarse o retrasarse, el individuo aprende a actuar en el momento adecuado. Este sentido del tiempo no es una habilidad aislada, sino una consecuencia de la claridad y de la atención. A medida que estos elementos se integran, la diferencia entre práctica y acción real se reduce. Lo que se entrena se manifiesta naturalmente en la vida cotidiana. No hay una separación entre el entrenamiento y la vida, porque ambos se alimentan mutuamente. Esta integración es una señal de que los fundamentos han sido realmente asimilados. La tierra, en última instancia, no es solo el comienzo del camino, sino una base que debe mantenerse a lo largo de todo el proceso. Incluso los niveles más avanzados dependen de estos fundamentos. Ignorarlos o descuidarlos conduce inevitablemente a la inestabilidad. Comprender esto permite abordar la práctica con una actitud diferente. En lugar de buscar resultados rápidos o técnicas impresionantes, se pone la atención en lo esencial. Y en esa atención se construye una base que no solo sostiene la técnica, sino toda la forma de vivir. Así, la postura deja de ser una simple posición y se convierte en una expresión de equilibrio. La mente deja de ser un flujo desordenado y se transforma en una herramienta clara. La visión del combate se amplía hasta abarcar toda la vida. Y en esa integración, los fundamentos dejan de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad concreta que guía cada acción. Capítulo 3. El agua. La adaptación. Fluir sin resistencia. Cambiar sin perder la esencia. Moverse sin rigidez. Estas son las cualidades que definen el principio del agua dentro de la enseñanza de Miyamoto Musashi. A diferencia de la tierra, que establece la base y la estabilidad, el agua introduce el movimiento, la transformación constante y la capacidad de ajustarse a cualquier circunstancia. No es un abandono de los fundamentos, sino su extensión dinámica. Sin la tierra, el agua se dispersa. Sin el agua, la tierra se vuelve rígida. Ambos aspectos deben coexistir para que la acción sea completa.
La adaptación no es una reacción caótica a lo que sucede, sino una respuesta consciente que surge de la observación y de la comprensión del momento presente. En este sentido, el agua no tiene forma propia, pero puede tomar cualquier forma según el recipiente que la contenga. Este principio, aplicado al ser humano, implica la capacidad de no aferrarse a una única manera de actuar o de pensar. La rigidez mental es uno de los mayores obstáculos para la eficacia, porque impide ver lo que está cambiando. El guerrero que se aferra a una técnica o a una idea fija queda limitado, mientras que aquel que puede ajustarse encuentra soluciones donde otros solo ven problemas. La mente fluida no es una mente débil ni indecisa. Al contrario, es una mente que puede cambiar de dirección sin perder claridad. Esta flexibilidad mental permite adaptarse rápidamente a nuevas informaciones, a cambios inesperados y a situaciones complejas. No se trata de cambiar por cambiar, sino de responder de manera adecuada. Esta capacidad se desarrolla a través de la práctica, de la observación constante y de la disposición a cuestionar las propias certezas. En el combate, la adaptación se manifiesta en la capacidad de leer al oponente, de percibir sus intenciones antes de que se materialicen completamente. Esto no es una habilidad sobrenatural, sino el resultado de una atención refinada. Cada gesto, cada cambio de postura, cada variación en el ritmo contiene información. El guerrero atento puede utilizar esta información para anticipar y ajustar su acción. En lugar de imponer su voluntad de manera rígida, se sincroniza con el flujo del combate y encuentra el momento adecuado para intervenir. Esta sincronización requiere una conexión profunda entre mente y cuerpo. El cuerpo debe ser capaz de responder sin demora a lo que la mente percibe. Para ello, es necesario eliminar tensiones innecesarias, permitir que el movimiento surja de manera natural. La rigidez física ralentiza la acción, mientras que la fluidez la facilita. Un cuerpo flexible no solo en términos de movilidad, sino también en términos de adaptación. Puede cambiar de dirección, de ritmo y de intención sin perder equilibrio. La respiración, nuevamente, juega un papel importante en este proceso. Una respiración fluida acompaña el movimiento, sostiene la energía y mantiene la mente en un estado de atención relajada. Cuando la respiración se bloquea, el cuerpo se tensa y la mente pierde claridad. Mantener un ritmo respiratorio equilibrado permite sostener la adaptabilidad incluso en situaciones intensas. La relación con el tiempo cambia en el nivel del agua. En lugar de intentar controlar el momento, el guerrero aprende a moverse con él. Esto implica reconocer cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo cambiar de estrategia. El tiempo no es algo externo que se impone, sino un elemento con el que se interactúa. Esta interacción requiere sensibilidad y presencia. La adaptación también implica aceptar la incertidumbre. No todas las situaciones pueden preverse ni controlarse completamente. Intentar hacerlo genera tensión y limita la capacidad de respuesta. En cambio, aceptar que hay elementos desconocidos permite mantener una actitud abierta, lista para ajustarse a lo que surja. Esta apertura no es pasividad, sino disponibilidad. En la vida cotidiana, este principio se traduce en la capacidad de enfrentar cambios sin perder estabilidad interna. Las circunstancias pueden variar, los planes pueden alterarse, pero la persona que ha desarrollado la adaptabilidad no se desestabiliza fácilmente. Puede ajustar sus acciones, reconsiderar sus decisiones y continuar avanzando sin quedar paralizada. El aprendizaje continuo es esencial para mantener esta flexibilidad. Creer que ya se sabe lo suficiente conduce a la rigidez. Mantener una actitud de aprendizaje
permite incorporar nuevas perspectivas, nuevas técnicas y nuevas formas de entender. Esta actitud no implica inseguridad, sino una confianza en la capacidad de adaptarse. La relación con los errores también cambia. En lugar de verlos como fracasos, se convierten en fuentes de información. Cada error revela algo que puede ser ajustado, mejorado o comprendido de otra manera. Esta perspectiva permite avanzar sin quedar atrapado en la frustración. La simplicidad sigue siendo un principio importante. Adaptarse no significa complicar la acción, sino encontrar la forma más directa de responder a la situación. A veces, la solución más efectiva es la más simple, pero para verla es necesario no estar atrapado en esquemas rígidos. La energía, en este nivel, se utiliza de manera flexible. En lugar de aplicar siempre la misma intensidad, el guerrero ajusta su esfuerzo según la necesidad. Esto permite conservar recursos y actuar con mayor eficacia. La variación en la intensidad es una forma de adaptación que refleja una comprensión más profunda de la situación. La relación con los demás también se ve influenciada por este principio. Comprender a los otros, adaptarse a diferentes formas de pensar y de actuar, permite interactuar de manera más efectiva. No se trata de perder la propia identidad, sino de encontrar formas de comunicación y de acción que sean adecuadas para cada contexto. En la enseñanza de Musashi, el agua no es un estado separado de la tierra, sino su complemento. Los fundamentos proporcionan la estabilidad necesaria para que la adaptación no se convierta en dispersión. La adaptación, a su vez, permite que los fundamentos no se conviertan en rigidez. Esta interacción constante entre estabilidad y cambio es lo que permite una acción completa. La práctica de este principio no es inmediata. Requiere tiempo, atención y una disposición a salir de los hábitos. Los patrones de comportamiento tienden a repetirse, y romperlos implica un esfuerzo consciente. Sin embargo, cada pequeño cambio introduce una nueva posibilidad, una apertura hacia formas diferentes de actuar. La conciencia del propio estado interno es fundamental. Reconocer cuándo se está actuando de manera rígida, cuándo se está reaccionando en lugar de responder, permite ajustar la acción. Esta conciencia no es crítica, sino observadora. Permite ver sin juzgar y, en ese ver, encontrar nuevas opciones. La adaptabilidad también implica una relación diferente con el control. Intentar controlar todo genera tensión y limita la capacidad de respuesta. Soltar el control no significa abandonar la acción, sino permitir que la acción surja de una comprensión más amplia. Esta comprensión incluye tanto lo que se puede controlar como lo que no. A medida que este principio se integra, la acción se vuelve más natural. No hay una necesidad constante de decidir cada movimiento, porque la respuesta surge de manera espontánea, basada en la experiencia y en la atención. Esta espontaneidad no es impulsiva, sino el resultado de una práctica profunda. La fluidez, tanto mental como física, se convierte en una cualidad central. No es algo que se fuerza, sino algo que emerge cuando se eliminan los obstáculos. Estos obstáculos pueden ser tensiones físicas, pensamientos rígidos o emociones no comprendidas. Trabajar sobre ellos permite que la fluidez aparezca de manera natural. La relación entre intención y acción se vuelve más directa. No hay una separación clara entre pensar y actuar, porque ambos procesos se integran. Esta integración permite una mayor rapidez y precisión. En última instancia, el principio del agua enseña que la verdadera fuerza no está en resistir el cambio, sino en moverse con él. Adaptarse no es perder, sino encontrar nuevas formas de avanzar. La rigidez puede dar una sensación de seguridad, pero limita el crecimiento.
La fluidez, en cambio, abre posibilidades. Así, la adaptación deja de ser una habilidad específica y se convierte en una forma de estar en el mundo. Una forma que permite enfrentar lo inesperado, aprovechar las oportunidades y mantener la claridad en medio del movimiento constante. En esa fluidez, la acción se vuelve más eficaz, más consciente y más alineada con la realidad cambiante. Capítulo 4. El fuego. El combate. Arder sin dudar. Actuar sin fragmentarse. Decidir sin retraso. Así se manifiesta el principio del fuego en la enseñanza de Miyamoto Musashi. Después de haber establecido la estabilidad de la tierra y la fluidez del agua, el fuego introduce la intensidad de la acción directa, el momento en el que todo lo aprendido se pone a prueba. No es un estado permanente, sino una condición que aparece cuando la situación lo exige, cuando no hay espacio para la indecisión ni para la contemplación prolongada. El fuego no analiza indefinidamente, ejecuta. La acción, en este nivel, no es impulsiva ni desordenada. Surge de una preparación previa, de una mente clara y de un cuerpo entrenado. Sin esa base, la intensidad se convierte en caos. Con ella, la intensidad se convierte en precisión. El combate no es solo el enfrentamiento físico, sino cualquier situación en la que se requiere una respuesta inmediata y efectiva. En ese instante, la teoría desaparece y solo queda la capacidad de actuar. La toma de decisiones es uno de los aspectos más críticos del fuego. Decidir implica elegir una dirección y comprometerse con ella sin vacilar. La duda prolongada debilita la acción, fragmenta la energía y abre espacio a errores. Sin embargo, decidir no significa actuar sin reflexión previa, sino confiar en la preparación acumulada. El guerrero que ha entrenado su mente y su cuerpo no necesita pensar cada detalle en el momento de la acción, su respuesta surge de manera directa. El momento presente adquiere una importancia absoluta. No hay espacio para el pasado ni para el futuro cuando la acción es necesaria. Pensar en lo que ya ocurrió o en lo que podría ocurrir distrae la atención y reduce la eficacia. Estar completamente presente permite percibir los detalles relevantes, ajustar la acción en tiempo real y responder con precisión. Esta presencia no es una abstracción, sino una condición práctica que se cultiva a través del entrenamiento. La intensidad del fuego no es constante, sino modulada. Saber cuándo aumentar la presión, cuándo reducirla y cuándo cambiar de ritmo es esencial. La intensidad mal aplicada puede agotar recursos y generar errores. La intensidad bien dirigida concentra la energía en el punto necesario, en el momento adecuado. Esta capacidad de modular la intensidad refleja una comprensión profunda del ritmo del combate. El ritmo es un elemento fundamental. Cada acción tiene un tiempo, una cadencia que puede ser utilizada a favor o en contra. Romper el ritmo del oponente, crear pausas inesperadas, acelerar cuando se espera lentitud. Estas variaciones generan oportunidades. El guerrero que controla el ritmo no solo reacciona, sino que influye en el desarrollo del combate. Este control no es absoluto, pero puede inclinar la balanza. La relación con el miedo se transforma en este nivel. El miedo, si no se gestiona, paraliza o precipita acciones desordenadas. En el fuego, el miedo se reconoce, pero no se permite que interfiera con la acción. La claridad mental, desarrollada en etapas anteriores, permite actuar incluso en presencia de emociones intensas. No se trata de eliminar el miedo, sino de no ser dominado por él. El cuerpo, en este contexto, se convierte en un canal de expresión directa. No hay tiempo para corregir posturas o ajustar detalles de manera consciente. Todo lo que se ha entrenado se manifiesta de manera automática.
Por eso la calidad de la preparación es crucial. Un entrenamiento superficial produce respuestas inconsistentes. Un entrenamiento profundo produce acciones precisas. La coordinación entre mente y cuerpo alcanza un nivel elevado. No hay separación entre la intención y el movimiento. La acción ocurre como una unidad, sin fragmentación. Esta unidad permite una mayor rapidez y una mayor eficacia. Cuando la mente duda, el cuerpo se retrasa. Cuando la mente es clara, el cuerpo responde sin demora. La percepción del entorno también se intensifica. En el fuego, la atención se amplía y se focaliza al mismo tiempo. Se perciben múltiples elementos, pero se actúa sobre lo esencial. Esta capacidad de seleccionar lo relevante es lo que permite tomar decisiones rápidas sin perder precisión. No se trata de ver todo, sino de ver lo necesario. La energía se concentra en el momento de la acción. No se dispersa en movimientos innecesarios ni en pensamientos superfluos. Cada acción tiene un propósito. Cada movimiento contribuye al resultado. Esta economía de energía es una consecuencia de la claridad y de la preparación. La simplicidad vuelve a ser un principio clave. En situaciones intensas, las soluciones complejas tienden a fallar. Lo simple, lo directo, lo esencial es lo que funciona. Esta simplicidad no es el resultado de la falta de conocimiento, sino de la capacidad de eliminar lo innecesario. El guerrero que comprende esto actúa con eficacia incluso en condiciones difíciles. La adaptabilidad, desarrollada en el agua, sigue presente en el fuego. La acción no es rígida, sino capaz de ajustarse en tiempo real. Si una estrategia no funciona, se modifica. Si una oportunidad aparece, se aprovecha. Esta flexibilidad dentro de la intensidad permite mantener la eficacia incluso cuando las condiciones cambian. La relación con el oponente es dinámica. No se trata solo de imponer una acción, sino de interactuar con la acción del otro. Cada movimiento genera una respuesta. Cada respuesta abre nuevas posibilidades. Comprender esta interacción permite anticipar y ajustar la propia acción. En la vida cotidiana, el principio del fuego se manifiesta en momentos de decisión, en situaciones que requieren acción inmediata, en desafíos que no permiten demora. Saber actuar en esos momentos marca la diferencia. No siempre es necesario, pero cuando lo es, la capacidad de entrar en este estado resulta decisiva. La preparación para el fuego no ocurre en el momento de la acción, sino antes. Se construye a través de la disciplina, de la práctica y de la comprensión. Sin esa preparación, la intensidad se convierte en un riesgo. Con ella, se convierte en una herramienta. La confianza en uno mismo es otro elemento importante. No se trata de una confianza ciega, sino de una confianza basada en la experiencia. Saber que se ha entrenado, que se han enfrentado situaciones similares, permite actuar sin vacilar. Esta confianza no elimina el riesgo, pero reduce la incertidumbre interna. La relación con el error también cambia. En el fuego, no hay tiempo para lamentarse por un error. Si ocurre, se ajusta la acción y se continúa. Esta capacidad de continuar sin quedar atrapado en el error es esencial para mantener la eficacia. La claridad de intención es fundamental. Saber qué se quiere lograr permite dirigir la acción de manera coherente. Sin una intención clara, la acción se dispersa. Con ella, se concentra y se vuelve más efectiva. La respiración, nuevamente, sostiene la acción. Mantener un ritmo respiratorio adecuado permite sostener la intensidad sin perder control. La respiración conecta el cuerpo y la mente, facilitando la coordinación. La economía del movimiento se mantiene incluso en la intensidad. No hay gestos innecesarios, no hay exceso.
Cada movimiento es preciso, cada acción tiene un propósito. Esta economía permite conservar energía y actuar con mayor eficacia. La presencia total en el momento es lo que define el fuego. No hay distracciones, no hay pensamientos irrelevantes, solo la acción y la percepción de lo que ocurre. Esta presencia permite responder de manera directa y efectiva. La integración de los principios anteriores se hace evidente en este nivel. La estabilidad de la tierra proporciona el soporte, la fluidez del agua permite la adaptación, y el fuego convierte todo eso en acción. Sin esta integración, la acción sería incompleta. A medida que este principio se desarrolla, la capacidad de actuar en situaciones complejas aumenta. No porque las situaciones se vuelvan más simples, sino porque la respuesta se vuelve más clara. Esta claridad es el resultado de la práctica y de la comprensión. La relación con el tiempo se vuelve más precisa. Saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo cambiar de ritmo permite influir en el desarrollo de la situación. Este sentido del tiempo no es teórico, sino práctico. La energía del fuego no es solo física, sino también mental. Mantener la concentración, sostener la intención y dirigir la atención requiere energía. Gestionar esta energía es parte del entrenamiento. La acción decisiva no siempre implica movimiento visible. A veces, la decisión de no actuar es la más adecuada. El fuego no es solo intensidad externa, sino claridad interna que permite elegir la acción correcta. La coherencia entre todos los elementos se vuelve esencial. No puede haber contradicción entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Esta coherencia permite una acción directa y efectiva. Así, el fuego no es un estado permanente, sino una capacidad que se activa cuando es necesaria. Una capacidad que transforma la preparación en acción, la intención en resultado, la posibilidad en realidad. En esa transformación, el guerrero no solo actúa, sino que se revela a sí mismo a través de la acción. Capítulo 5. El viento. Comprender a los otros. Mirar sin prejuicios. Escuchar más allá de las palabras. Percibir lo que no es evidente. Así se manifiesta el principio del viento dentro de la enseñanza de Miyamoto Musashi. Después de haber desarrollado la base sólida de la tierra, la fluidez del agua y la intensidad del fuego, el viento introduce una dimensión esencial, la comprensión del otro. No se trata solo de observar técnicas o estilos, sino de entender las intenciones, las limitaciones y los patrones que guían las acciones de los demás. En este nivel, el aprendizaje ya no se limita a uno mismo, sino que se amplía hacia la interacción con diferentes formas de pensar y actuar. Cada escuela, cada estilo, cada individuo refleja una manera particular de ver el mundo. Estas formas no son arbitrarias, sino el resultado de experiencias, creencias y entrenamientos específicos. Comprender esto permite ir más allá de la superficie y reconocer las estructuras que sostienen esas acciones. El guerrero que solo ve movimientos pierde la esencia. El que comprende las intenciones puede anticipar y responder con mayor precisión. La observación, en este contexto, se convierte en una herramienta fundamental. No es una observación pasiva, sino activa, consciente, dirigida. Implica prestar atención a los detalles, la postura, el ritmo, la respiración, las reacciones ante diferentes estímulos. Cada uno de estos elementos revela información sobre la manera en que el otro piensa y actúa. Esta información, cuando se integra correctamente, permite adaptar la propia acción de manera más eficaz. Sin embargo, observar no es suficiente. Es necesario interpretar lo observado sin caer en juicios precipitados. Los prejuicios distorsionan la percepción y limitan la comprensión.
Creer que un estilo es inferior o superior sin analizarlo profundamente impide ver sus verdaderas características. El viento exige una mente abierta, capaz de considerar diferentes perspectivas sin aferrarse a una sola. Comprender los errores de otras escuelas no implica despreciarlas, sino aprender de ellas. Cada error es una oportunidad para identificar lo que no funciona o lo que puede mejorarse. En la enseñanza de Musashi, este análisis no es un ejercicio teórico, sino práctico. Se observa, se prueba, se experimenta. A través de este proceso se desarrollan criterios propios basados en la experiencia directa. El peligro de seguir ciegamente una escuela o un método es perder la capacidad de adaptación. Cuando se adopta una forma sin cuestionarla, se corre el riesgo de volverse rígido. El guerrero que depende exclusivamente de una técnica o de un sistema queda limitado frente a situaciones que no se ajustan a ese marco. En cambio, aquel que comprende diferentes estilos puede adaptarse con mayor facilidad. La comparación entre estilos no debe hacerse desde la competencia, sino desde la comprensión. No se trata de demostrar que uno es mejor que otro, sino de identificar las fortalezas y debilidades de cada enfoque. Esta comparación permite ampliar la perspectiva y enriquecer la propia práctica. El viento también implica reconocer los patrones de comportamiento. Las personas tienden a repetir ciertas acciones, a responder de manera similar en situaciones parecidas. Identificar estos patrones permite anticipar y ajustar la propia estrategia. Esta capacidad no es infalible, pero aumenta la probabilidad de actuar con eficacia. La comunicación, tanto verbal como no verbal, forma parte de esta comprensión. Los gestos, las miradas, las posturas transmiten información que puede ser utilizada. Aprender a leer estos sanket permite interactuar de manera más consciente. No se trata de manipular, sino de comprender. La humildad es esencial en este proceso. Creer que ya se sabe todo impide aprender de los demás. Mantener una actitud abierta permite descubrir aspectos que no se habían considerado. Esta apertura no implica aceptar todo sin cuestionar, sino evaluar con criterio. El aprendizaje a través de los otros complementa el aprendizaje interno. Lo que se observa fuera puede reflejar aspectos internos que no se habían reconocido. Esta relación entre lo externo y lo interno enriquece la comprensión. La crítica, cuando se realiza, debe ser constructiva. Identificar errores no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar. La crítica destructiva no aporta claridad, solo refuerza prejuicios. En cambio, una crítica basada en la observación y en la experiencia puede ser útil. El viento también enseña a no depender de la aprobación externa. Comprender a los demás no significa buscar su validación. La práctica se basa en criterios propios, desarrollados a través de la experiencia. Esta independencia permite actuar con mayor libertad. La diversidad de estilos refleja la complejidad de la realidad. No hay una única forma correcta de actuar, sino múltiples enfoques que pueden ser efectivos en diferentes contextos. Reconocer esta diversidad evita caer en dogmatismos. La adaptación, desarrollada en el agua, se amplía aquí a la interacción con otros. No solo se adapta a las precipitaciones, sino también a las personas. Esta adaptación no implica perder la esencia, sino ajustar la forma de interactuar. El análisis de los errores ajenos también permite evitar cometerlos. Observar lo que no funciona en otros contextos proporciona información valiosa. Sin embargo, es importante no caer en la complacencia, creyendo que uno está libre de esos errores. La vigilancia interna sigue siendo necesaria. La percepción de las intenciones es un nivel más profundo de comprensión.
No siempre es evidente lo que alguien intenta hacer, pero a través de la observación y de la experiencia se pueden identificar sanket que revelan esas intenciones. Esta percepción permite anticipar y actuar con mayor eficacia. La práctica con diferentes personas y estilos enriquece la experiencia. Limitarse a un entorno cerrado reduce la exposición a nuevas perspectivas. La variedad introduce desafíos que obligan a adaptarse y a aprender. La integración de lo aprendido es esencial. No se trata de acumular conocimientos, sino de incorporarlos de manera coherente. Esta integración permite utilizar lo aprendido de forma natural, sin esfuerzo consciente. La relación con el ego también se ve afectada. Compararse constantemente con otros puede generar inseguridad o arrogancia. El viento enseña a observar sin identificarse con esas comparaciones. La práctica se centra en el desarrollo propio, no en la competencia. La claridad en la percepción permite evitar ilusiones. A veces, un estilo puede parecer efectivo en apariencia, pero al analizarlo se revelan sus limitaciones. Esta capacidad de ver más allá de la superficie es crucial. La paciencia es necesaria para desarrollar esta comprensión. No se logra de inmediato, sino a través de la observación continua y de la experiencia. Cada interacción aporta información que, acumulada, genera una comprensión más profunda. La coherencia entre lo que se observa y lo que se practica es importante. No basta con entender los errores de otros si no se aplican esos aprendizajes a la propia práctica. La coherencia asegura que el conocimiento se traduzca en acción. La flexibilidad mental se fortalece al considerar diferentes perspectivas. Esta flexibilidad permite ajustar la propia visión sin perder claridad. Es un equilibrio entre apertura y criterio. La independencia de pensamiento es una consecuencia de este proceso. Al comprender diferentes estilos y errores, se desarrolla una visión propia que no depende de una autoridad externa. Esta independencia no es aislamiento, sino autonomía. La observación de uno mismo sigue siendo fundamental. Lo que se ve en los otros puede reflejar aspectos internos. Reconocer estos paralelismos permite un aprendizaje más profundo. La interacción con los demás se convierte en una fuente constante de aprendizaje. Cada encuentro es una oportunidad para observar, comprender y ajustar. Esta actitud transforma la práctica en un proceso dinámico. Así, el viento no es solo un principio externo, sino una forma de ampliar la percepción y la comprensión. A través de él, el guerrero deja de estar centrado únicamente en sí mismo y se abre a la complejidad de los demás. En esa apertura, la práctica se enriquece, la comprensión se profundiza y la acción se vuelve más consciente y eficaz. Capítulo 6. El vacío. Lo desconocido. Adentrarse en el vacío no es avanzar hacia algo que pueda describirse con facilidad, sino atravesar los límites de todo lo que se ha aprendido hasta ahora. En la enseñanza de Miyamoto Musashi, el vacío no representa una ausencia sin sentido, sino una dimensión en la que las formas, las técnicas y las estructuras dejan de ser el centro. Todo lo anterior, la estabilidad de la tierra, la fluidez del agua, la intensidad del fuego y la comprensión del viento, prepara el camino para este punto, donde el conocimiento deja de ser acumulación y se transforma en comprensión directa. En este nivel, la mente deja de aferrarse a métodos fijos. Las técnicas, que antes eran necesarias para construir la base, ya no son el foco principal. No se abandonan, pero dejan de ser una referencia rígida. La acción surge sin depender de una forma predefinida. Esto no significa improvisación sin control,
sino una respuesta que emerge de una integración profunda de todo lo aprendido. La diferencia es sutil pero fundamental. Antes se actuaba a través de la técnica, ahora la técnica se expresa a través del ser. El vacío exige una relación distinta con el pensamiento. La mente analítica, que ha sido útil en etapas anteriores, se vuelve limitada cuando intenta abarcar lo que no puede ser conceptualizado. Pensar en exceso fragmenta la percepción, introduce dudas innecesarias y retrasa la acción. En este nivel, la claridad surge cuando la mente se aquieta, cuando deja de buscar constantemente explicaciones y permite que la comprensión aparezca de manera directa. La percepción cambia de manera significativa. Ya no se basa únicamente en los sentidos o en el análisis, sino en una forma de intuición que no es irracional, sino profundamente integrada. Esta intuición no aparece por azar, sino como resultado de una práctica constante y de una atención sostenida. Es una forma de conocimiento que no pasa por el razonamiento lineal, pero que no por ello es menos precisa. La relación con el control también se transforma. En niveles anteriores, controlar el cuerpo, la mente y la acción era esencial para desarrollar habilidades. En el vacío, el control se vuelve más sutil. No se trata de imponer una voluntad rígida, sino de permitir que la acción fluya sin interferencias innecesarias. Este tipo de control no es visible, pero se manifiesta en la eficacia y en la naturalidad de la acción. El miedo a lo desconocido es uno de los principales obstáculos en este nivel. El vacío, por definición, no puede ser completamente comprendido a través de lo conocido. Intentar aferrarse a certezas limita la capacidad de entrar en esta dimensión. Aceptar la incertidumbre no como una amenaza, sino como una parte inevitable del proceso, permite avanzar. Esta aceptación requiere confianza, no en algo externo, sino en la propia capacidad de adaptarse y responder. La identidad también se ve cuestionada. En niveles anteriores, el individuo se define a través de sus habilidades, de sus conocimientos, de su pertenencia a una escuela o a un estilo. En el vacío, estas definiciones pierden relevancia. No se trata de negar la identidad, sino de no quedar atrapado en ella. Esta libertad permite actuar sin las limitaciones que imponen las etiquetas. La acción en el vacío es directa y sin esfuerzo aparente. No hay una separación clara entre intención y ejecución. La respuesta surge en el momento, sin la intervención de un proceso consciente detallado. Esta inmediatez no es precipitación, sino una forma de claridad que permite actuar sin interferencias. El tiempo se percibe de manera diferente. El pasado y el futuro pierden peso, y el presente se convierte en el único punto de referencia, no como una idea abstracta, sino como una realidad vivida. En este estado, la acción no se retrasa por pensamientos innecesarios ni se precipita por anticipaciones. La simplicidad alcanza su máxima expresión. Todo lo superfluo desaparece y solo queda lo esencial. Esta simplicidad no es una reducción artificial, sino el resultado de haber eliminado lo innecesario. En esta claridad, la acción se vuelve más efectiva. La relación con el error también cambia. En el vacío no hay espacio para la preocupación por el error. Si ocurre, se ajusta la acción sin detenerse. Esta capacidad de continuar sin quedar atrapado en el juicio permite mantener la fluidez. La práctica, en este nivel, ya no se percibe como una actividad separada de la vida. Todo se convierte en práctica. Cada acción, cada interacción, cada momento es una oportunidad para manifestar esta comprensión. No hay una división entre entrenamiento y aplicación. La presencia es total. No hay distracciones, no hay fragmentación. La atención está completamente en lo que ocurre, sin esfuerzo consciente.
Esta presencia permite percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. La energía se utiliza de manera natural. No hay exceso ni carencia. La acción se ajusta a la necesidad del momento, sin desperdicio. Esta eficiencia es una consecuencia de la integración. La relación con los demás también se transforma. Comprender sin juzgar, actuar sin imponer, interactuar sin conflicto innecesario. Estas son expresiones de una mente que no está atrapada en dualidades rígidas. No se trata de evitar el conflicto, sino de abordarlo desde una comprensión más amplia. El aprendizaje continúa, pero de una manera diferente. Ya no se busca acumular información, sino profundizar en la comprensión. Esta profundidad no tiene un límite claro porque siempre hay más por descubrir. La coherencia entre todos los aspectos del ser se vuelve evidente. No hay contradicciones internas que fragmenten la acción. Esta coherencia permite una mayor claridad y eficacia. La relación con la técnica cambia definitivamente. Las técnicas siguen existiendo, pero ya no son el centro. Se utilizan cuando es necesario, se abandonan cuando no lo son. Esta libertad permite adaptarse sin limitaciones. El vacío no es un estado que se alcance de una vez y para siempre. Es una dimensión que se experimenta, que se pierde y que se redescubre. Mantenerse en esta comprensión requiere atención y práctica continua. La confianza en uno mismo se profundiza, no como una creencia, sino como una experiencia directa. Saber que se puede responder a lo que surja permite actuar sin miedo. La relación con el entorno se vuelve más fluida. No hay una separación rígida entre el individuo y lo que lo rodea. Esta conexión permite una interacción más armoniosa. La claridad no depende de condiciones externas. No importa si la situación es favorable o adversa, la mente puede mantenerse clara. Esta independencia es una forma de libertad. La acción se vuelve una expresión natural de la comprensión. No hay esfuerzo por demostrar nada, ni necesidad de validación. La acción es simplemente lo que surge. La profundidad de este nivel no puede ser completamente descrita con palabras. Cualquier intento de hacerlo será parcial. Sin embargo, la experiencia directa permite comprender lo que las palabras no pueden transmitir. La enseñanza de Musashi apunta hacia esta dimensión no como un objetivo final, sino como una dirección que invita a ir más allá de lo evidente, a cuestionar lo aprendido y a explorar lo desconocido. Así, el vacío no es una ausencia, sino un espacio de posibilidades. Un espacio donde la acción surge sin restricciones, donde la mente se libera de estructuras innecesarias y donde la comprensión se vuelve directa. En ese espacio, el guerrero no depende de técnicas ni de formas, sino que actúa desde una claridad que no necesita ser explicada. Capítulo 7. El espíritu del estratega. Pensar como un estratega no consiste simplemente en anticipar movimientos o en calcular ventajas inmediatas, sino en desarrollar una visión que trasciende lo evidente y penetra en la esencia de cada situación. Dentro de la enseñanza de Miyamoto Musashi, este nivel representa la madurez del entendimiento, donde la mente deja de reaccionar de forma limitada y comienza a actuar con una claridad que integra experiencia, intuición y percepción profunda. La estrategia no es un conjunto de reglas fijas, sino una manera de ver el mundo, una forma de interpretar lo que ocurre más allá de la superficie. El estratega observa sin prisa, pero decide sin vacilación. Esta combinación puede parecer contradictoria, pero es precisamente lo que define su eficacia. La observación prolongada permite recoger información sin distorsiones, mientras que la decisión rápida surge de una comprensión ya integrada. No hay conflicto entre pensar y actuar,
porque ambos procesos están alineados. La mente no se dispersa en dudas innecesarias, ni se precipita sin fundamento. Ver lo que otros no ven implica entrenar la percepción para detectar patrones ocultos. Las personas suelen fijarse en lo más visible: movimientos, palabras, resultados inmediatos. Sin embargo, detrás de cada acción existen intenciones, hábitos y estructuras que no son evidentes a simple vista. El estratega aprende a reconocer estas capas profundas, identificando señales sutiles que revelan la verdadera naturaleza de la situación. La anticipación es una de las herramientas más poderosas en este nivel. No se trata de adivinar el futuro, sino de comprender las tendencias que se desarrollan en el presente. Cada acción genera consecuencias, y estas consecuencias pueden ser previstas cuando se entienden las causas. Esta capacidad permite actuar antes de que los problemas se manifiesten plenamente, evitando conflictos innecesarios o posicionándose de manera ventajosa. La simplicidad juega un papel crucial. Aunque la estrategia puede parecer compleja, su esencia es simple. Complicar innecesariamente una situación genera confusión y reduce la eficacia. El estratega busca la solución más directa, aquella que requiere menos esfuerzo y produce el mayor impacto. Esta búsqueda de simplicidad no es superficial, sino el resultado de una comprensión profunda. La relación con el tiempo se vuelve estratégica. Saber cuándo actuar es tan importante como saber cómo hacerlo. Actuar demasiado pronto puede desperdiciar una oportunidad, mientras que actuar demasiado tarde puede hacer que la oportunidad desaparezca. El momento adecuado no siempre es evidente, pero puede percibirse cuando la mente está clara y atenta. La adaptabilidad sigue siendo esencial, pero en este nivel se combina con la dirección. No se trata solo de adaptarse a lo que ocurre, sino de influir en el desarrollo de la situación. El estratega no es un espectador pasivo, sino un participante activo que orienta los elahdás hacia un resultado deseado. Esta influencia no siempre es directa. A veces se manifiesta a través de acciones sutiles que modifican el curso de los acontecimientos. La comprensión de las debilidades propias y ajenas es fundamental. Reconocer las propias limitaciones permite evitar situaciones desfavorables, mientras que identificar las debilidades del otro abre posibilidades de acción. Sin embargo, esta comprensión no debe convertirse en arrogancia. Subestimar al otro puede llevar a errores graves. El equilibrio entre confianza y prudencia es clave. La claridad mental es indispensable. Una mente confusa no puede elaborar estrategias efectivas. El ruido interno, dudas, miedos, distracciones, interfiere con la percepción y la toma de decisiones. Mantener la mente clara requiere disciplina, práctica y una atención constante a los propios pensamientos. La estrategia también implica saber cuándo no actuar. No todas las situaciones requieren una intervención inmediata. A veces, la mejor decisión es esperar, observar y permitir que los acontecimientos se desarrollen. Esta paciencia no es pasividad, sino una forma de control que evita acciones innecesarias. El entorno es una fuente constante de información. Cada detalle, el espacio, las personas, las circunstancias, influye en la situación. El estratega aprende a utilizar el entorno a su favor, adaptando su acción a las condiciones presentes. Ignorar el entorno limita las posibilidades y reduce la eficacia. La coherencia entre intención y acción es esencial. Tener una estrategia clara no es suficiente si no se ejecuta correctamente. La ejecución requiere precisión, atención y una comprensión profunda de lo que se está haciendo. Cada acción debe estar alineada con el objetivo general.
La economía de esfuerzo es otro principio importante. No se trata de hacer más, sino de hacer lo necesario. Gastar energía en acciones innecesarias debilita la capacidad de responder cuando realmente importa. El estratega optimiza sus recursos, utilizando solo lo que es necesario en cada momento. La relación con el riesgo es consciente. Evitar completamente el riesgo puede limitar las oportunidades, pero asumir riesgos sin evaluar las consecuencias puede ser destructivo. El equilibrio consiste en reconocer los riesgos, evaluarlos y actuar con criterio. La percepción de la totalidad es una habilidad avanzada. No se trata solo de ver partes aisladas, sino de comprender cómo se relacionan entre sí. Cada elemento influye en los demás, y esta interconexión define la dinámica de la situación. Ver la totalidad permite tomar decisiones más acertadas. La intuición, en este nivel, se convierte en una guía fiable. No es una reacción impulsiva, sino una síntesis de la experiencia acumulada. Esta intuición permite actuar con rapidez y precisión, incluso en situaciones complejas. La independencia de pensamiento es fundamental. Seguir ciegamente las ideas de otros limita la capacidad estratégica. El estratega desarrolla su propia visión, basada en la experiencia y en la observación directa. Esta independencia no implica ignorar a los demás, sino evaluar sus ideas con criterio. La disciplina sigue siendo necesaria. Aunque la comprensión es más profunda, la práctica constante mantiene la claridad y la eficacia. Sin disciplina, incluso el conocimiento más avanzado pierde su valor. La relación con el éxito y el fracaso cambia. Ambos se convierten en fuentes de aprendizaje. El éxito no genera complacencia y el fracaso no produce bloqueo. Esta actitud permite continuar avanzando sin quedar atrapado en resultados pasados. La comunicación estratégica también juega un papel importante. Saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo puede influir en el desarrollo de una situación. La comunicación no es solo transmisión de información, sino una herramienta de acción. La flexibilidad mental permite ajustar la estrategia cuando es necesario. Aferrarse a un plan rígido puede ser perjudicial si las circunstancias cambian. El estratega mantiene una dirección clara, pero está dispuesto a modificar el camino. La percepción del ritmo es otra habilidad clave. Cada situación tiene un ritmo propio, y actuar en armonía con ese ritmo aumenta la eficacia. Ignorar el ritmo puede generar desajustes y errores. La confianza en uno mismo es una base sólida, pero debe estar equilibrada con la conciencia de las propias limitaciones. Este equilibrio evita tanto la inseguridad como la arrogancia. La capacidad de aprender continuamente mantiene la mente abierta y adaptable. Incluso en niveles avanzados, siempre hay algo nuevo que descubrir. Esta actitud evita la estancación. La estrategia, en su forma más pura, no es visible. No se trata de mostrar habilidad, sino de obtener resultados. Muchas veces, las acciones más efectivas son las menos evidentes. Esta discreción es una forma de eficiencia. La integración de todos estos elementos define el espíritu del estratega. No es una habilidad aislada, sino una síntesis de todo lo aprendido. En este nivel, la acción se vuelve coherente, precisa y eficaz. Así, pensar como un maestro no significa acumular conocimientos, sino desarrollar una percepción que permite ver más allá de lo evidente. En esa visión, cada acción tiene un propósito, cada decisión tiene una base y cada resultado es una consecuencia de una comprensión profunda. El estratega no se limita a reaccionar ante el mundo, sino que participa en su desarrollo con una claridad que transforma cada situación en una oportunidad para actuar con inteligencia y precisión.
Capítulo 8. El momento perfecto. Percibir el instante exacto en el que todo converge exige una sensibilidad que va más allá de la técnica y del razonamiento lineal. Dentro de la enseñanza de Miyamoto Musashi, el momento perfecto no es una coincidencia ni un golpe de suerte, sino el resultado de una mente entrenada para reconocer cuándo actuar y cuándo contenerse. La diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la eficacia y el desperdicio de energía, suele encontrarse en ese intervalo casi invisible donde una decisión se ejecuta con precisión absoluta. La mayoría de las personas se centran en el qué hacer, pero el estratega comprende que el cuándo es igual o incluso más importante. Una acción correcta ejecutada en el momento equivocado pierde su valor, mientras que una acción aparentemente simple, realizada en el instante adecuado, puede generar un impacto decisivo. Esta comprensión transforma la manera de actuar, desplazando el enfoque desde la cantidad de acciones hacia la calidad del momento elegido. El tiempo no se percibe aquí como una línea rígida, sino como un flujo dinámico. Cada situación tiene su propio ritmo, su propia cadencia, y reconocer ese ritmo permite integrarse en él en lugar de oponerse. Actuar demasiado pronto rompe la armonía del proceso, mientras que actuar demasiado tarde implica perder la oportunidad. El equilibrio se encuentra en esa percepción fina que detecta cuando las condiciones están alineadas. Desarrollar esta percepción requiere una atención constante. No se trata de estar tenso o en alerta permanente, sino de mantener una presencia relajada pero consciente. Esta presencia permite captar señales sutiles que indican la evolución de una situación. Un cambio en el comportamiento, una variación en el entorno, una pequeña apertura. Todo puede convertirse en una indicación de que el momento se acerca. La paciencia juega un papel fundamental. Saber esperar sin impaciencia es tan importante como saber actuar sin duda. La impaciencia empuja a actuar antes de tiempo, mientras que la indecisión retrasa la acción. Ambas distorsionan el momento perfecto. La paciencia, en este contexto, no es pasividad, sino una forma de preparación activa. El control emocional también influye directamente en la percepción del momento. Las emociones intensas pueden nublar la claridad y generar decisiones precipitadas. Mantener un estado interno equilibrado permite observar con mayor objetividad y actuar con precisión. Esta estabilidad no implica reprimir las emociones, sino no dejarse dominar por ellas. La repetición y la práctica afinan la sensibilidad. A través de la experiencia, se desarrollan referencias internas que permiten reconocer patrones. Estas referencias no son fórmulas rígidas, sino puntos de apoyo que facilitan la percepción. Con el tiempo, la identificación del momento adecuado se vuelve más natural, menos dependiente de un análisis consciente. La relación entre intención y acción se vuelve más directa. No hay un intervalo prolongado entre decidir y actuar. Una vez que el momento es percibido, la acción surge sin demora. Esta inmediatez evita que la duda interfiera y asegura que la oportunidad no se pierda. El entorno también determina el momento. No se actúa en el vacío, sino en un contexto específico que influye en las posibilidades. Leer el entorno implica comprender cómo interactúan sus elementos y cómo pueden favorecer o dificultar la acción. Esta lectura permite elegir el instante en el que las condiciones son más favorables. La economía de movimiento se conecta con el momento perfecto. Actuar en el instante adecuado reduce la necesidad de esfuerzo excesivo. Cuando el momento es correcto, la acción fluye con naturalidad y eficacia. En cambio, cuando se actúa fuera de tiempo,
se requiere más energía para compensar la falta de sincronización. La claridad mental es indispensable. Una mente dispersa no puede percibir con precisión. El ruido interno interfiere con la atención y distorsiona la percepción del tiempo. Mantener la mente clara permite captar el instante sin interferencias. La intuición, desarrollada a través de la experiencia, se convierte en una guía fiable. No se trata de adivinar, sino de reconocer señales que no siempre son evidentes para la mente analítica. Esta intuición permite actuar con confianza incluso en situaciones complejas. La relación con el error cambia. Fallar el momento es parte del proceso de aprendizaje. Cada error proporciona información que ayuda a afinar la percepción. En lugar de generar frustración, se convierte en una oportunidad para mejorar. La confianza en la propia percepción es esencial. Dudar constantemente impide actuar en el momento adecuado. Esta confianza no es ciega, sino basada en la práctica y en la experiencia acumulada. La sincronización con los demás también es importante. En situaciones donde intervienen otras personas, el momento perfecto no depende solo de uno mismo, sino de la interacción. Comprender el ritmo de los demás permite actuar en armonía o aprovechar desajustes. La simplicidad vuelve a ser clave. No se trata de buscar momentos complejos o extraordinarios, sino de reconocer lo esencial. Muchas veces, el momento perfecto se presenta de manera discreta, casi imperceptible. La disciplina sostiene esta capacidad. Sin una práctica constante, la percepción se vuelve imprecisa. La disciplina no limita, sino que crea las condiciones para que la claridad se mantenga. La relación con el tiempo interno también influye. Cada persona tiene su propio ritmo, y armonizarlo con el ritmo externo facilita la percepción del momento. Esta armonización requiere autoconocimiento y ajuste continuo. La observación de uno mismo complementa la observación del entorno. Reconocer cuándo la mente está clara y cuándo está influenciada por emociones o distracciones permite ajustar la percepción. La acción en el momento perfecto genera una sensación de coherencia. Todo parece alinearse y la ejecución fluye sin resistencia. Esta sensación no es casual, sino el resultado de una sincronización precisa. La flexibilidad permite ajustar la acción si el momento cambia. No siempre se mantiene constante, y adaptarse a estas variaciones es esencial. Aferrarse a un instante que ya pasó impide reconocer el siguiente. La experiencia acumulada se integra de manera natural. No se recurre conscientemente a cada aprendizaje, sino que estos forman parte de la percepción. Esta integración facilita la acción rápida y precisa. La relación con la incertidumbre se vuelve más fluida. No se puede prever todo, pero confiar en la capacidad de adaptarse permite actuar sin miedo. Esta confianza abre la puerta a reconocer el momento incluso en situaciones impredecibles. La percepción del momento perfecto no es un destino final, sino una habilidad que se desarrolla continuamente. Cada situación ofrece una oportunidad para afinarla, para comprenderla mejor y para integrarla más profundamente. La enseñanza de Musashi sugiere que el dominio no se encuentra en la acumulación de técnicas, sino en la capacidad de utilizarlas en el instante preciso. Esta capacidad transforma la práctica en una expresión de claridad y eficacia. Así, el momento perfecto no es algo que se busca activamente, sino algo que se reconoce cuando la mente está preparada. En ese reconocimiento, la acción surge sin esfuerzo, con una precisión que no necesita explicación. Esa precisión invisible es la que marca la diferencia entre actuar y actuar con maestría. Capítulo 9. El despertar del vacío. Atravesar el umbral del vacío no significa alcanzar un estado misterioso reservado a unos pocos,
sino descubrir una forma de claridad que siempre ha estado presente, aunque cubierta por el ruido del pensamiento y las ilusiones de la mente. En la enseñanza de Miyamoto Musashi, este despertar no es un logro externo ni una adquisición, sino una revelación interna que transforma por completo la manera de percibir, actuar y existir. Todo lo aprendido hasta este punto, la estructura, la adaptación, la intensidad, la comprensión de los otros, la estrategia y el dominio del tiempo, converge aquí en una experiencia directa que no necesita ser interpretada. La acción sin pensamiento no implica ausencia de inteligencia, sino la manifestación de una inteligencia que no está fragmentada. En niveles anteriores, el pensamiento era una herramienta útil para analizar, comparar y decidir. Sin embargo, en este nivel, ese mismo pensamiento puede convertirse en un obstáculo si interfiere en el momento de actuar. La acción surge sin necesidad de un proceso deliberado, porque la comprensión ya está integrada en lo más profundo del ser. Ver sin ilusión es percibir la realidad tal como es, sin añadir interpretaciones innecesarias. La mente tiende a proyectar expectativas, miedos y deseos sobre lo que observa, distorsionando la percepción. Estas distorsiones crean una realidad parcial, limitada, que no refleja la totalidad de la situación. El despertar implica reconocer estas proyecciones y dejarlas de lado, permitiendo que la percepción sea directa y clara. La simplicidad alcanza aquí su forma más pura. Todo lo que no es esencial desaparece. No hay necesidad de adornar la acción ni de justificarla. Lo que se hace es simplemente lo que debe hacerse en ese momento. Esta simplicidad no es pobreza, sino precisión. La relación con el esfuerzo cambia radicalmente. En niveles anteriores, el esfuerzo era necesario para desarrollar habilidades y disciplina. En el despertar, la acción se vuelve natural, sin tensión innecesaria. Esto no significa que no haya intensidad, sino que la intensidad no está acompañada de rigidez. La energía fluye sin obstáculos internos. La mente deja de dividir la realidad en categorías rígidas, bueno y malo, éxito y fracaso, correcto e incorrecto pierden su carácter absoluto. Esto no significa que todo sea relativo, sino que la percepción se vuelve más amplia, capaz de integrar diferentes aspectos sin quedar atrapada en dualidades limitantes. La presencia es total y continua. No hay distracción ni dispersión. Cada momento se vive con una claridad que permite responder de manera inmediata. Esta presencia no requiere esfuerzo porque no hay resistencia interna. La identidad personal se vuelve más flexible. No se está limitado por una imagen fija de uno mismo. Esta flexibilidad permite adaptarse sin perder coherencia. El yo deja de ser una estructura rígida y se convierte en una expresión dinámica. La relación con el miedo se transforma. El miedo surge en gran medida de la anticipación y de la proyección hacia el futuro. Al estar completamente presente, estas proyecciones pierden fuerza. Esto no elimina el instinto de protección, pero evita que el miedo paralice o distorsione la acción. La percepción del tiempo cambia. El pasado y el futuro pierden su dominio sobre la mente, y el presente se convierte en el único punto de referencia real. En este presente, la acción es inmediata y adecuada. La comprensión no se limita a lo intelectual. Es una comprensión que involucra todo el ser. No se trata de saber algo, sino de serlo. Esta diferencia es fundamental, porque elimina la separación entre conocimiento y acción. La relación con los demás se vuelve más clara y directa. No hay necesidad de interpretar constantemente sus acciones o de proyectar intenciones. La interacción se basa en lo que es, no en lo que se imagina. La intuición alcanza su máxima expresión, no como una reacción impulsiva,
sino como una percepción directa que guía la acción. Esta intuición no se equivoca porque no está contaminada por el pensamiento innecesario. La libertad interior se hace evidente. No depende de condiciones externas, sino de la ausencia de limitaciones internas. Esta libertad permite actuar sin estar condicionado por hábitos o creencias restrictivas. La coherencia es absoluta. No hay contradicción entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Esta alineación genera una fuerza interna que se manifiesta en cada acción. La relación con la técnica se redefine completamente. Las técnicas siguen existiendo, pero se utilizan sin apego. No se depende de ellas, sino que se integran de manera natural en la acción. La claridad permite ver las cosas tal como son, sin añadir ni quitar nada. Esta visión directa elimina la confusión y facilita la acción correcta. La disciplina, que antes era un esfuerzo consciente, se convierte en una cualidad natural. No hay necesidad de imponerse reglas, porque la acción surge de una comprensión profunda. La energía se utiliza de manera óptima. No hay desperdicio ni exceso. Cada acción está ajustada a la necesidad del momento. La relación con el error cambia nuevamente. No se ve como un fallo, sino como parte del flujo de la experiencia. Esta actitud elimina la resistencia y permite continuar sin interrupciones. La conexión con el entorno es total. No hay separación entre el individuo y lo que lo rodea. Esta unidad permite una interacción más armoniosa. La mente, libre de distracciones, se convierte en un instrumento preciso. No hay ruido que interfiera, solo claridad. La percepción de la realidad se vuelve más rica. Al eliminar las ilusiones, se revelan detalles que antes pasaban desapercibidos. La acción se convierte en una expresión directa de la comprensión. No hay necesidad de justificar ni de explicar. La acción es suficiente. La enseñanza de Musashi apunta hacia este estado no como un destino final, sino como una dirección constante. El despertar no es un punto de llegada, sino un proceso continuo de descubrimiento. La práctica no termina, sino que se transforma. Ya no se trata de adquirir habilidades, sino de profundizar en la comprensión. La estabilidad interior permite enfrentar cualquier situación sin perder la claridad. Esta estabilidad no depende de circunstancias externas. La percepción de uno mismo también cambia. No hay una identidad fija que defender. Esto elimina conflictos internos y permite una mayor libertad. La acción sin pensamiento no es ausencia de mente, sino ausencia de interferencia. La mente sigue presente, pero no domina la acción. La visión sin ilusión permite actuar con precisión, no hay distorsión que altere la percepción. La integración de todos los niveles anteriores se hace evidente. Nada se pierde, todo se transforma. Así, el despertar del vacío representa una forma de maestría que no se basa en la acumulación, sino en la liberación. Liberación de las limitaciones, de las ilusiones, de las estructuras innecesarias. En este estado, el individuo no actúa desde el esfuerzo ni desde el cálculo, sino desde una claridad que abarca todo. Una claridad que no necesita ser explicada, porque se manifiesta en cada acción, en cada decisión, en cada instante vivido con plena conciencia. A través del libro del vacío de Miyamoto Musashi se revela una verdad profunda. La verdadera maestría no reside solo en la técnica, sino en el estado mental. Cada etapa, desde la disciplina hasta la estrategia, el timing y el despertar, construye una visión más clara del mundo y de uno mismo. El verdadero guerrero no lucha solo con una espada, sino con una mente libre de ilusiones. Aplicando estos principios en la vida diaria,
cualquier persona puede desarrollar claridad, precisión y fuerza interior. Este camino no es exclusivo de los combatientes, sino de quienes buscan vivir con conciencia, control y verdadera libertad.